Llamada a pista, episodio 56. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un miércoles en un episodio de Extrabol y tenemos con nosotros a Maribel, Antoni, Daimiel, Matei. Y a David Broncano Godoy. Vale. Uy, esto no lo habíamos hablado. Y a Willy. Pobre Willy. Hoy tenemos un... Pero no me avisáis estos cabrones. Uy, perdón, que no se puede decir tacos. Cabritos. Luego lo edito, no te preocupes. Te hemos pillado fuera de juego. Pero estamos en este Extra Ball de miércoles. Oye, muchísima intensidad esgrimística en muy pocos días, porque venimos de Ciudad de Barcelona, de haber estado prácticamente 3 días. Estaba contando, yo creo que hemos hecho como 24 horas de misión entre el tiempo que yo estuve. Luego estuvo Maribel, luego estuvimos los dos, luego estuvo Santi. Bueno, hemos ido ahí juntándonos y desjuntándonos durante estos 3 días y ahora otra vez aquí, estamos a martes y otra vez un poquito de esgrima. Para los que trabajamos en la Pero la esgrima, esgrima sí es así. digo que para los que trabajamos en la esgrima no nos es suficiente con trabajar en la esgrima. A que tenemos que vivir. No, hay que buscar Vivir más esta horas. pasión. Hoy habíamos prometido hacer un extra ball porque, claro, este fin de semana han pasado muchísimas cosas. Ha habido un Grand Prix en Turín, ha habido una Copa del Mundo en Vancouver, ha habido otra Copa del Mundo en Barcelona, en el Ciutat de Barcelona, donde pudimos estar y vamos a requerir un poquito de tiempo para poner en solfa todo el estado de la clasificación a Tokio, y este es un poco el objetivo de este capítulo Extra Ball. Pero antes de nada, dejadme que os pregunte, oye, ¿qué os pareció la experiencia de cubrir la competición de la Copa del Mundo? Maribel. Pues a mí la verdad es que me pareció increíble. Además, precisamente el Ciudad de Barcelona, que está súper bien organizado, el sitio además es precioso y tiradas de muchísimo nivel. O sea, para mí fue un sueño, la verdad. Siempre yo que comento las competiciones en mi casa sentada en el sofá, que yo en mi casa las vivo igual que las vivía ahí, me enfado igual y no solté alguna burrada por vergüenza. Pero muy, muy entretenido vivir las cosas a pie de pista, la verdad es que es brutal. Además tuvimos momentos súper emocionantes, ¿eh? Yo hubieron directas, tanto en individual como por equipos, que yo es que me levantaba de la silla porque tenía que estar viendo el asalto a pie de pista. Que luego me decía el periodista, oye, es que no paras de levantar. Digo, es que, claro, que viendo en la pantalla, ¿por qué lo veo en la pantalla? Si es que las tengo aquí al lado. Me levanto y veo mejor el marcador y veo lo que está pasando. Y sobre todo viendo asaltos al mismo tiempo, esto fue una sensación muy bonita, porque además hubieron momentos donde los asaltos estaban súper igualados al mismo tiempo y transmitir esa situación de tensión, de emoción, de igualdad. A mí me pasa como a ti, Maribel, que yo no lo comento en casa, pero sí que es verdad que cuando a veces me pongo el streaming y lo veo el fin de semana, a veces salto y a veces tengo un grito, ¿no? Y mi mujer me dice, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué de repente gritas? Digo, es que un tocado muy bonito y no sé qué, ¿no? Entonces ella no me entiende para nada, ¿no? Pero en ese momento, en esta ciudad de Barcelona, me he sentido completamente libre de explicar, expresar y comentar lo que me venía en gana. Y además es que había una cosa muy, muy bonita en nuestra participación con la gente de la Liga Sports, y es que nos han dejado hacer prácticamente lo que nos ha dado la gana. Eso también es verdad. No, eso es totalmente cierto. Yo me sorprendí de la flexibilidad en todo, la verdad. Yo que el primer día fui, digo, madre mía, voy a estar aquí 8 horas sin poder moverme. Y no, la verdad es que muy flexible. Y la verdad es que yo siempre que había visto las competiciones pues eso, desde casa, los streaming y demás, es cierto que hay asaltos que son muy emocionantes, pues con prioridad, igual que vimos en el Ciudad de Barcelona, pero estar allí, la verdad es que ver, pues como en algunos asaltos, ¿no? Que veíamos a prioridad, 14 iguales, ver a todo el estadio en silencio, ¿no? Se sentía como una presión en el aire, o sea, es totalmente distinto. La verdad es que yo, aunque obviamente no sea para transmitir a todo el que pueda ir a estos eventos, que además la entrada era gratuita y las gradas la verdad es que estaban llenas,
que vaya, porque se vive de una forma totalmente distinta. Nos dieron tanta flexibilidad que hasta nos dejaron invitar a Santi, que vino Sí, con yo, unas barbas com- de 15 días. como veis, no puedo aportar mucho, pero me estaba muriendo. Pero, oye, eh, estoy, estoy de acuerdo en todo lo que decís. Sí, me parece estupendo. Pero explicar por qué, porque la gente no entiende por qué nuestra Porque estrella, la estrella llamada justo un Pista, día, no estuvo en la ciudad yo de es que debería Barcelona. estar, Bueno, estuvo un poquito, estuve estuvo un un poquito. poquito, debería haber estado en la dirección técnica en el DT del Ciudad de Barcelona como cada año. Y escaparme en algunos momentos para comentar ahí con vosotros. El tema es que el jueves me operaron de apendicitis. No os preocupéis, no lloréis, estoy bien. Pero bueno, convaleciente todo el fin de semana y hasta ahora que estoy de baja. No, Pero a pesar de lo cual a pesar de viniste lo cual, y estuviste un día después cubriendo del las semis y la un final. día después del alta fui ahí a dar el callo con mis compañeros de llamada pista. No iba a ser menos. Eres nuestro héroe, eres nuestro No, héroe. no me merecéis. No merecéis mi compañía al lado vuestro. Ni tu compañía, ni tus comentarios. Sí, hubo un momento, ¿ves? Pero Ahí ahí, ese es el momento en que los de la liga nos dejaron hacer de todo. En el momento que me dejan comentar a mí, ese momento es la prueba de fuego de decir, sí, sí, confían en nosotros plenamente. yo creo que Gracias, Carolina, ese es el momento. por la oportunidad. es, es el momento que se ponen las manos en la cabeza y dicen, ¿qué hemos hecho? No, seguro que cuando comentaba yo subía el streaming ahí, las visualizaciones. No, eso seguro. Y menos mal que no nos enfocaban con la cámara porque hubo algún comentario que yo creo que nuestra cara era un poema. Ah, O sea, entre riéndonos y diciendo, ¿pero qué dice? no, y yo ahí tirado con chándal, barba de 5 meses, me parecía un náufrago, man. Pero bien, estoy bien, estoy bien. Ya llegaré, volveré a mis buenas pintas de antaño. Bueno, eso está muy bien y además, oye, es nuestra primera experiencia, primero como equipo en 3D, porque, claro, Santi y yo sí que nos vemos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero fue la ocasión en Ciudad de Barcelona para ver a Maribel, porque, vamos, lo habíamos visto, Sí, por lo menos que yo, yo no la por reconozco. Skype. Hay Es verdad, que, es verdad. hay que decir que se me presentó Explícalo. delante. O sea, también, Maribel, no es nada personal, pero entiéndeme la situación de estar ahí medio muerto, sufriendo dolores inhumanos y que te presentes así. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿cómo esperabas que se Claro, presentase? Yo la reconocí en la Hola, escalera. soy, O sea, claro. hola, soy Maribel. ¿Te acuerdas de mi llamada a pista? Y yo, hombre, ¿cómo me voy a olvidar? Pero si me viene una persona que no he visto en la vida y se me Claro. pone delante, hola Santi, ¿qué tal? Tu DNI es el. Tengo que Y decir, yo, ¿cómo me conoce tanto? que yo, antes de que viniese Santi, yo estaba arriba viendo desde el ventanal porque hicimos como un tiempo de espera, ¿no? Y yo le reconocí porque dije, debe ser ese hombre que va como cojeando, que va en chándal. Sí. Dije también, digo, no sé si estará arreglado o no, le vi en chándal y dije, bueno, pues será este. Y luego ya le vi esto que es o un saltaba Willy. indigente que se ha colado en Sí. INEF o No, Santi. O pero sea, fue más duro aún porque yo pensé, oye, me pongo camisa, pero digo, uff, yo paso de quitarme el pantalón de chándal e ir con camisa y pantalón de chándal puede ser aún peor que ir en chándal completo. Entonces decidí ir en chándal completo, eh, arriesgándome a que en el streaming saliera como saliera. Pero bueno, podría haber sido peor, que lo pues sepáis. recordaremos este Ciudad de Barcelona como el día en el que Llamada Pista se juntó en la vida real y no a través del Zencaster y nuestra primera experiencia pues, más radiofónico profesional o televisiva, ¿no? Porque, vamos, yo nunca había hecho esto en la vida, de speaker y en nada, ni en deporte ni nada. Y salir en la televisión, pues menos todavía. Hay que decir, Willy, que la gente en el grupo estaba diciendo que lo hacías muy bien, ¿eh? Cuando estabas ahí el viernes. ¿Dónde lo ponen esto? No sé dónde lo leí en algún sitio. Ah, sí, en el grupo este de Telegram. En Telegram. No, hombre, la verdad es que, bueno, al haber hecho esto por primera vez, pues no sé, supongo que alguna cagada habré cometido, seguro. Segurísimo. Pero yo creo que lo importante es que cuando estábamos ahí lo que transmitíamos era pasión. O sea, esto es lo que
se veía seguro mientras nos levantábamos de las sillas, íbamos a las pistas, gritábamos resultados, íbamos diciendo cómo podía cambiar la clasificación olímpica entre un asalto y otro, y lo que se jugaba un equipo u otro. Yo creo que Que todo eso, tiemble pues la Villapalos, presión que le ¿eh? echamos. Que tiemble No, Villapalos, hombre, que que va a viene tener Piapalos. de sustituto. Que Villapalos tiene un sitio ahí que, vamos, no se lo quita nadie, ni Bueno, Montes se lo bueno, quita bueno. a Villapalos el sitio. Villa, no te relajes. Que estamos ahí en tu nuca. Que lo sepas. Date por avisado. Muy bien, oye, después de repasar esta ciudad de Barcelona magnífico, en nuestra experiencia personal, ¿qué os parece si hacemos una actualización de Competis y del Road to Tokio? A ver cómo ha quedado, porque la cosa, por lo menos en general, en la mayor parte de los casos, para el combinado español, no ha salido muy bien. No, la verdad es que yo creo que esperábamos un poquito más, sobre todo pues de los nombres importantes, ¿no? Del equipo español, tanto en florete como en espada masculina, que a lo mejor teníamos un poquito más de expectativas, eso es verdad. Pero bueno, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, que aún queda tiempo y aún queda el preolímpico entre medias. O sea que aún tienen posibilidades nuestros chicos y chicas. Sin duda. ¿Por dónde vamos a empezar, Maribel? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por qué competición? Pues si os parece, después de un fin de espada, que hay que recordar, yo soy de florete, pues si queréis empezamos por el florete, que ya hemos hablado mucho de espada, ¿no? Hay que llevárselo también a mi casa. Y tanto. Dale. Bueno, pues en Turín, en Italia, tuvimos el primer Gran Premio del 2020 para el florete. Y bueno, empezamos por la prueba femenina mismo, ¿vale? Empezamos por el podio. El oro se lo llevó Isara Cibú, la francesa, que ya está clasificada por equipos por Francia, lo recordamos, o sea que realmente pues es su afán competitivo porque no se juega nada realmente en individual. Y se lleva su quinta medalla del periodo olímpico. Es cierto que es una tiradora muy regular en resultados, excepto en Shanghái, que cayó en 64, el resto top 10 siempre, medalla, si no pierden 8, o sea, la verdad es que la francesa es una tiradora muy regular. Sin embargo, le costó un poquito entrar en acción. En 64 le costó ganar a la ucraniana Senyuta, pero la esgrima de Cibú es tan elegante, tan tranquila, tan lenta para luego terminar un cambio de ritmo, la verdad es que es muy bonita. Y con eso, con muchas contrarrespuestas, muchas respuestas, ganó en 64. Y en 32 es cierto que parecía que tenía el asalto controlado, pero la polaca Walczyk, la verdad es que incrementó la presión muchísimo y consiguió igualarla. Al final tuvo que salvar un 14 iguales, con un atacazo, es verdad que termina con un atacazo, pero se complicó mucho la vida de la francesa. Y después, en 16 gana Korovinikova y en 8 se encuentra con la Niana de Rigo, ¿no? Se conocen muy bien, tienen más o menos la misma edad. Se enfrentaron incluso en la categoría junior y se han enfrentado hasta 10 veces en la senior con esta, ¿no? Este asalto empezó al revés. Rigo muy, muy, muy tranquila. Empieza con un 8-2, así de entrada, en la italiana. Pero Cibú empezó a subir la revolución, empezó a aumentar la velocidad de los desplazamientos. Y Rigo es cierto que tiene una rima pues más tranquila, más lenta, baja mucho la intensidad por momentos, se queda muy parada, eso lo aprovecha muy bien la francesa para meterse en esa semifinal en la que se enfrenta con Deriglasova, precisamente en el Ciudad de Barcelona decía Willy, pues semifinales, Deriglasova Volpi. Pues casi, estuvo bien intentado, pero la verdad es que Cibú estaba a un nivel altísimo, súper agresiva, la verdad. En esa semifinal de Iglachova le costó mucho seguir el ritmo. O sea, se arriesgó muchísimo la francesa, metiéndose muchísimo en distancia para al final hacer genialidades, ¿no? Y un asalto precioso, para quien le guste el florete. La verdad es que estas repeticiones a cámara lenta de la FIE eran un espectáculo. O sea, es que eran tocados preciosos y muy, 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 muy precisos. Pero bueno, al final se lleva el gato al agua 15-10 Cibú. Y en la final una Lee Kiefer, que hizo una muy, muy buena competición y que la estadounidense venía de cargarse primero a Di Francesca, que la verdad es que era un asalto en la que la italiana estaba irreconocible. 15-6 pierde. 15-6, sí, lo estoy viendo. Es increíble, ¿eh? El pedazo de parcial que le mete, bueno, de parcial, de cierre de asalto,
Kiefer Lee, que venía también de ganar a María Mariño y poniéndoselo muy complicado a María en 64, que lo vimos en directo ahí en Ciudad de Barcelona. Sí, la verdad es que María hizo un asaltazo. O sea, tiene, ya lo dije, pero lo repito, tiene que estar muy orgullosa porque precisamente con Lee Kiefer pierde en la anterior competición por muchísimo más de lo que perdió en esta. Es cierto que María se va llorando de ese asalto, pero yo creo que cuando lo mire en perspectiva va a ver que ha aprendido mucho y que ha evolucionado mucho de esa última competición a esta y que hace peligrar a las fuertes, ¿no? Porque Lee Kiefer al final hace plata y podía haber hecho oro perfectamente porque pierde 15-14 y en un fallo suyo grande, o sea, podría haber ganado perfectamente. Pues sí, en el asalto este con Di Francesca, la verdad es que la italiana estaba irreconocible, o sea, muy poca intensidad, muy floja, especialmente en defensa, se quedaba parada, los contraataques que hacía no tenían ningún sentido, sin cerrar, sin nada. Y Di Francesca que casi pierde con la italiana Palumbo, se fue a tiempo, a prioridad. Que decíamos, ¿cómo va a perder Di Francesca con Palumbo? Una jovencita que Di Francesca tiene muchísima experiencia, pues prácticamente, o sea, competición muy floja de la italiana, que es cierto que no le va nada en ello porque está clasificada por equipos, ¿no? Y también ganó Lee Kiefer a Volpi en semifinales. Es cierto que empezó ganando Volpi, parecía que tenía el asalto bastante encarrilado, pero como vimos en Ciudad de Barcelona, nunca se puede decir eso de un asalto, ¿no? Al final, las favoritas pierden y aquí Kiefer lo hizo perfecto, ¿no? O sea, una empezó a moverse de forma frenética, como ella hace estos saltitos que da, ella no hace desplazamientos, ella salta y empieza a entrar, a salir en distancia y empezó a presionarla de forma muy angustiante, ¿no? Y al final el asalto se convierte en un toma y daca entre Volpi y Kiefer que se termina llevando Kiefer precisamente porque se siente muy cómoda en esos cuerpos a cuerpos, ¿no? De esto que paras, hay 20 remises y toca la última, pues en este caso tocó la de la estadounidense. La final contra Cibú, pues empezó también muy parecida. Cibú empieza ganando, pero de nuevo la estadounidense con esos cuerpos a cuerpos, aprovechando los errores, esos pocos errores que tenía la francesa, pues hizo un asalto muy igualado. Al final 15-14 y la verdad es que es un asalto muy chulo porque se ve un choque de estilos y un ritmo muy alto. Me pusieron un ritmo muy alto al asalto y un choque de estilos entre Cibú, que es eso, muy tranquila, muy elegante, muy fluida, fluye por la pista, mientras que Kiefer va a espasmos, ¿no? Se mueve súper rápido, con preparaciones muy curiosas, ¿no? Muy heterodoxas. Y asalto muy chulo y muy emocionante en esta final de la prueba femenina. Pues no pude adivinar la final. Mira que me tiré a la piscina ahí rápidamente para decirle al periodista de la liga quién iba a estar en esa final. Bueno, la verdad es que estirarse a la piscina en florete femenino no es muy arriesgado porque, en general, si miramos para atrás, la mayor parte de las finales han estado o Alice Volpi, o Di Francesca, o Diri Glasova. Y el haber tenido este cruce final entre Lee Kiefer y la francesa es algo que sorprende, ¿no? Y yo creo que también viene por esta magnífica competición que han hecho ambas dos, cargándose a tiradoras buenísimas por el camino. Pero hubo sorpresa, no en las semifinales, porque sí que vimos que estaban igualmente Alice Volpi y Deri Glasova, pero en la final, pues yo creo que más de uno se debió sorprender. Ahí te das cuenta un poco de la diferencia entre las armas de convención y la espada, por ejemplo, que es cuando hay una tiradora, un tirador destacado, la diferencia que puede haber con el resto es extrema. Pues sí que es verdad que en espada nos parecería un poco inaudito que se repitieran dos finales seguidas, ¿no? Que creo que no ha pasado, en lo que llevamos de temporada, no ha pasado en dos competiciones. Y es más, los tablones se han visto modificados en gran medida. Sí que es verdad que tienes ese tablón de 32, 16, más o menos fijo, pero, ostras, hacer una quiniela para unas finales de espada es complicado y para un florete o un sable te puedes encontrar que, bueno, una Liche Volpi, un Sanguko, un Max Hartun, ¿no? Una Olga Harlan, es difícil que no puedan estar en esas finales, ¿no? Entonces,
sí que es verdad que eso tiene esa característica de la convención, que la persona que entiende muy bien la convención, por más que se le ponga el combate cuesta arriba, como hemos visto en este caso, ¿no? Del 8-2, siempre tiene esos recursos para utilizar la convención a su favor y ganar esos puntos. Además de que el tocado doble, que no exista el tocado doble, también es una ventaja para que no se te escape el combate. Mira, os voy a dar 2 datos de salseo, ¿vale? A ver qué os parece. Dato número 1. Tibus es pareja de Racing Boden. Mira qué Fíjate bien. qué cosas, ¿eh? Del americano Racing Boden. No sé cómo lo llevarán esto de... No sé si igual Tibus está en Estados Unidos entrenando o a la inversa, que quizás tendría más sentido. Y luego es original de Guadalupe. ¿Y sabéis quién es también de Guadalupe? Y ahora me entra curiosidad por saber si hay más tiradores, ¿eh? Yannick Borel también es de Guadalupe. Y, o sea que, fíjate, en esa isla caribeña, el nivel de esgrima que hay. Salseo de miércoles, ¿qué os parece? Hay más salseo porque Kiefer es la mujer de Meinhard también. O sea, se queda todo aquí en familia, ¿no? Dentro de la esgrima, esa endogamia dentro de la esgrima, se Bueno, sí, ve al final pasas tanto tiempo, ¿no? tantas horas. Sí, pues si no es con tu entrenador, es con tu compañero de equipo o es con alguno del mundillo. Es que al final tampoco hay mucho más donde coger. Bueno, mucho viaje, mucho tiempo muerto entre salto y Eh, asalto. Esto mucho da para que... Sí, bueno, muchas noches de hotel solitaria. Claro que sí, hombre, que estos Exacto, jóvenes. exacto. Alegría para el cuerpo. Bueno, salseo aparte, ¿qué os parece si nos vamos a mirar qué pasó en el florete masculino? vamos a ello. Bueno, la verdad es que Turín fue la competición de Estados Unidos. Yo creo que fue la grandísima ganadora, no solo por esa medalla de Kiefer, no esa plata, sino también en el masculino, porque casi hizo pleno el equipo estadounidense. El oro fue para Meinhardt, al que no veíamos en el podio desde noviembre y que a lo mejor en los últimos tiempos pues sí ha perdido un poquito de protagonismo a favor de Itkin, ¿no? El joven tirador de Estados Unidos, que esta vez no pasó de 32. En la competición pasada hizo oro y a lo mejor esperábamos un mejor resultado, pero es verdad que está en una edad en la que va a ir subiendo, bajando hasta que yo creo que regularice esos resultados, ¿no? Lo cierto es que Meinhard fue el terror de los rusos, porque se carga a Akhmetov, un chico que debe tener más o menos mi edad, porque yo me acuerdo en la Copa del Mundo de Udine de verle tirar, a Cheremisinov y a Bodorachev, que recordábamos que es la joven revelación rusa, ¿no? Es ese tirador que hace un año no existía y de repente ahora con 19 años hace finales de 16 y hace finales de 8 en el senior. Pero realmente Meinhard pasó bastante por encima de los rusos, no sufrió mucho para meterse en medallas y luego se enfrentó a sus dos compañeros en semifinales, a Racing Boden, y aquí la verdad es que Inboden, a pesar de que a mí es un tirador que me gusta mucho, ¿no? Su esgrima, lo cierto es que Menja supo imponer su ritmo, su estilo, más rápido, más contraofensivo, parecido más al estilo de Marcialas un poco, no tan contraofensivo como el de Marcialas, pero en ese sentido distinto al de Inboden. Y se sumó también a que Inboden, la verdad es que parecía que en la semifinal tenía una escopeta de feria en la punta, porque se desesperó al ver cómo no encendían sus ataques bien hechos, pero al final no encendía, ¿no? Lo cierto es que el final del asalto yo no lo entendí muy bien porque aún quedaba mucho tiempo, iban por el primer tiempo y Inboden se precipita muchísimo. De repente quiere terminar el asalto muy rápido y con 2 puntos Meinhard gana el asalto en los últimos 10-15 segundos. Por su parte, Inboden fue el que descabalgó a Lepesu en 8 y a Mertín en 16, que no pudieron con Inboden, que hasta esa semifinal tuvo también una competición bastante sencilla. La final también fue estadounidense, Meinhard. Bueno, la verdad es que habría que decir que da un repaso de esgrima Marcialas. O sea, no tuvo ninguna oportunidad de imponer ese estilo tan contraofensivo y su esgrima también tan heterodoxa. No tuvo oportunidad. O sea, supo aprovechar muy bien Meinhard ese movimiento que a veces es tan errático de la mano de Alexander, ¿no? Mueve muchísimo la mano.
y también que eligió bastante mal los blancos de sus ataques, ¿no? Entonces aprovechó muchos de esos para, para contraatacar y a la vez en sus ataques Meinhardt se preparó muy bien precisamente para esas acciones contraofensivas de Masialas, que son acciones suyas clásicas, ¿no? Y con ello, pues podio prácticamente estadounidense y un equipo realmente estadounidense que se presenta, yo creo, dentro de los favoritos para ese podio olímpico, porque tiene el número 4 del mundo, el número 5 del mundo, el número 6 del mundo y el 8 en el ranking FIE. O sea, absolutamente una pasada lo que tiene Estados Unidos para llegar a Tokio, ¿no? Claro, difícil va a ser elegir, seguramente, ¿no? ¿Quién va a estar en el equipo estadounidense para ir a Tokio? Sí, lo hablábamos, no sé con quién lo hablaba el otro día, que decía, pues seguramente, porque claro, da 3 plazas individuales, entonces hay uno que se queda fuera. Está claro que el equipo va a ser Meinhard, Masialas, Inboden y Itkin. O sea, yo creo que ese va a ser el equipo, ¿no? El problema es a quién das esa plaza individual, a quién se la quitas. Hablaba con un compañero de que seguramente sea Meinhard el que coja la plaza individual, porque Itkin es un tirador muy joven, tiene muchísima carrera por delante. Es cierto que está haciendo buenos resultados, pero Meinhard tampoco se queda atrás, gana esta competición, pero también hace medallas. En 2019 hizo muchas medallas, hizo muy buenos resultados. Entonces, seguramente yo creo que veamos a Meinhard en ese individual. Mucho tiene que cambiar la cosa, o a una cosa que tiene que pasar a Greg Meinhard yo creo, para no verlo. Muy bien, y también tuvimos a Carlos en esa competición de Turín. Sí, bueno, España iba con una comitiva bastante amplia, además del equipo nacional que solemos ver, ¿no? Luis del Bergue, Nacho Bretó, Java y Ruller García Zorrit, se unió también Guillermo del Bergue y Yao García Prado. Lo cierto es que tras el día de preliminares solo nos quedaba Carlos en ese tablón principal, que hizo una pool estupenda, ¿no? Y a pesar de no estar exento por ranking, pasó al tablón principal de 64. Allí, pues lo que decíamos en la transmisión, ¿no? Que pinchamos el asalto de Carlos, en principio era en un cruce fácil. Vicent Simon, un francés, número 78 de la FIE, en principio no tenía problemas, pero sí que es cierto que se le complicó desde el principio. Como decíamos, mucho contraataque del francés que Java no es capaz de contrarrestar. Y a pesar de que reaccionó en algunos momentos con buenos contratiempos, ¿no? No fue suficiente para remontar el asalto. Y con esta encadena 3 competiciones flojas, ¿no? No se descuelga demasiado de Tokio porque se mantiene a menos de 15 puntos de Clavering y aún queda un Grand Prix, pero es cierto que tiene que empezar a remontar esos resultados si quiere estar clasificado de forma directa, ¿no? Y que no se le escape Clavering, que por suerte no hace mayor un grandísimo resultado, ¿no? Pero cada vez que él hace 64 se la juega a ampliar esa distancia. No, además es una pena porque el cuadro de Carlos se veía asequible por lo menos hasta 16, hasta el cruce con Focconi, ¿no? Porque después de Simón se podía haber cruzado con Oaklin, que también es un tirador francés, pero que está alrededor del puesto 70 más o menos. Y después ese sí, un cruce más complicado, evidentemente, con todo un Alessio Focconi, ¿no? Que va número 1 del ranking. Pero una pena de verdad. Oye, y de que no hemos hablado en la competición femenina es de Teresa. Sí, pues Teresa también, pues también estuvo ahí en Turín, pero pierde en tablón previo, perdón. No la vimos en 64, no la vimos tirar porque pierde con la italiana Berno, que además es también jovencísima, es junior, 18 años. Lo cierto es que, de nuevo, igual que Carlos, otra competición para borrar y volver a empezar, ¿no? Aún le quedan igual que a los chicos de Florete 2 competiciones. Se cae de la plaza, pero es cierto que por un puntito nada más entra la polaca Walczyk. Un puntito, solo un punto, o sea que no hay que desesperar tampoco, pero también tiene de competidora a la alemana Sauer, que está empatada a puntos con la polaca, ¿no? Entonces ahí va a haber muchísimo movimiento seguramente y esperemos que sea a favor de la española. O sea que todavía estamos cerca, podemos seguir soñando, pero soñando no necesariamente muchísimo, porque estamos muy cerca de conseguirlo si realmente en las próximas competiciones ¿cuántos quedan de florete femenino? Deben quedar un par, ¿no? Antes del cierre
de la clasificación para Tokio, ahí tenemos opciones todavía de volver a recuperar esa plaza individual para Teresa. Sí, quedan dos, un Grand Prix y una Copa del Mundo. O sea que se puede sumar, ¿eh? O sea, además, lo bueno de esto es que queda tan poco tiempo que un buen resultado, un 16, pues ya le deja menos opción a los competidores de quitarte esa plaza. Entonces veremos cómo... Y además, ahora que las competiciones seguramente se vuelvan bastante locas, ¿no? Porque al final es año olímpico, todo el mundo quiere llegar, de repente se mete alguien que no nos espera, ¿no? Por ejemplo, en la prueba masculina vimos, que no he hablado de él, pero la verdad es que fue la gran sorpresa masculina, el francés Roger, que tiene 21 años, nadie se esperaba que entrase ahí y se mete. Entonces las competiciones de esgrima son así, de repente tienes opción, pues ya sea porque se ha caído el grande de tu cuadro, ya sea porque alguien en la pool pues hace alguien flojito hace muy buena pool, pues es lo que tienen que aprovechar las mismas españolas para, para llegar. Lo cierto es que también se pone muy interesante el ranking interno del preolímpico, ¿no? Ya comenté que la Federación Española tiene su propio ranking interno para elegir la plaza del preolímpico, ¿no? Solo hay una plaza y se pone muy interesante la del florete femenino, precisamente con estos resultados de María. Están a un puntito, o sea que va a haber incertidumbre hasta el final en caso de que el florete femenino tenga que acudir a ese preolímpico de Madrid, de ver a quién veremos. Pues así lo tenemos. Teresa con opciones todavía de clasificarse individualmente. Carlos, ¿a qué distancia está del puesto de clasificación individual en puntos? Pues está a menos de 15, te digo exactamente, creo que está a 12 y medio. O sea, no se ha alejado mucho precisamente porque Claybrink pues tampoco hace una gran competición, o sea, mejor que el español, pero tampoco mucho más. Creo que si no pierden 64, pierden en 32, creo que pierden 64. Está ahora mismo a 10 y medio, 10 y medio. Bueno, pues con opciones y con ganas de Opciones. hacernos sufrir a todos, ¿eh? Porque, jope, es que parece que, que les gusta hacernos sufrir. Sí, sobre todo las idas y venidas, esto rescatando un poco lo que dijo en la entrevista que le hiciste a Daniel Levasseur, hay que diferenciar que aquí hay dos temporadas paralelas. Está la gente que quiere la clasificación y está la gente que está preparando los Juegos Olímpicos. Entonces, encontrarnos en una situación en donde los cabezas de serie en principio no hagan medallas o no estén ahí arriba, eso lo que te hace son dos cosas. Uno, que ya te das cuenta de que hay equipos matemáticamente eh, clasificados, por lo tanto ellos ya están haciendo su temporada de cara a los Juegos Olímpicos, preparando la competición en sí, y eso te da margen a que esos puestos que bailan, esa franja, baile mucho más. ¿Por qué? Porque sabes que los cabezas de serie no están a su mayor rendimiento, entonces eso hace que los puestos intermedios, los que se pelean a nivel individual, pelee mucha más gente. ¿Por qué? Porque se escuelan más hacia arriba, te pueden dar una sorpresa a unos y otros. Entonces, bueno, está bien, es interesante, cuanto menos. Muy bien, vamos a Vancouver antes de aterrizar en Barcelona y recordar a todos cómo fue la competición. Pues sí, además es que viene totalmente al caso porque es exactamente, yo creo que es el caso del que habla Santi, ¿no? El oro en Vancouver es para Basber Willen, que marcaba el corte, y lo sigue haciendo, de la plaza individual europea, y hace oro y sube muchísimo el listón. O sea, ahora mismo es muy difícil que alguien alcance ese corte europeo, porque un oro en una Copa del Mundo al final te suma muchísimos puntos y es algo que viene muy mal a España. Eso está claro, ¿no? Julen lo seguía muy de cerquita. Es cierto que con las últimas competiciones habría ampliado la distancia, pero bueno, podía ser aún posible, pero ahora mismo está muy, muy complicado. Sobre todo porque a veces pues tenemos la carambola en la cabeza de claro, pero si luego se clasifica el equipo, pero lo cierto es que Holanda está a más de 100 puntos para clasificarse por equipos, por lo tanto, Basler Willen tiene pie y medio casi en esos Juegos Olímpicos. Mucho, mucho tiene que cambiar la cosa, no tendría que puntuar absolutamente nada el holandés
para bajar esa clasificación. Además, es O que sea, es cierto pedazo de que... competición que se pegó el Sí, holandés, porque a partir de talón de 16 se carga a Parson Young, se carga en 8 a Max Heinzer, en semifinales a Bogdan Nikishin y en la final a uno que está muy fuerte últimamente, que es Sergei Vida, el ruso. Y además se lo carga 15-9. Con lo cual, ostras, una super competición del holandés para desgracia de Julen que lo iba sí. siguiendo por detrás en el clasificatorio. No, la verdad es que, o sea, tiró muy bien. Es cierto que es un tirador que a lo mejor nos sorprende bien verle ahora mismo ganar un oro, porque también tiene su edad, tiene 36 años, pero no es para nada ajeno a los podios. O sea, tiene 17 medallas en Copas del Mundo y 26 en total. O sea, además es un tirador muy regular, pocas veces ha descendido en las temporadas, diferentes temporadas del top 30 mundial. O sea, es un tirador bastante regular que en esta competición, pues la verdad es que salió, como decías, Gana Park, que iba ganando, pero no sabe cerrar el asalto, el coreano, ¿no? También se mete en semifinales ganando a Heinzer, ¿no? O sea, que también un buen tirador. Gana Nikishin, que logra su primera medalla, pero no consigue entrar en esa final. Y gana con todas las de la ley, la verdad, vida, que no le funcionó nada en esa final a Sergei, ¿no? Al ruso. La típica flecha esta que tenemos todos en la cabeza de vida, de flecha al hombro, sobre todo contra diestros, ¿no? Como el zurdo, pues es que no le salió, prácticamente le salió una o dos, pero no, lo intentó muchas veces y no le salió. Y Vida venía de ganar a Rubén Limardo, ese campeón olímpico, que no lograba una medalla en Copa del Mundo desde 2015. Pero aún así está clasificadísimo. De hecho, ya lo puso en sus redes sociales, matemáticamente clasificado para esos Juegos Olímpicos. Una cosa que te gustará saber del holandés es que empezó haciendo florete y espada al mismo tiempo. Lo que pasa es que a los 12 tuvo la inspiración de saber que la espada es mejor que el florete y se pasó a la espada. Fíjate cómo son las cosas. Pues no tiene ninguna traza de floretista, ¿eh? O sea, no sé qué le enseñaron, pero se le ha olvidado ya. Muy bien, y el combinado español, lo que decíamos, pues Julen Pereira volvió a caer contra Tristan Tulen en una directa. Parece que Tulen le tiene pillado bien el pulso a Julen y además le dejó fuera con una distancia de puntos bastante importante. En una directa de 64, después de que Julen hiciese una pool excepcional el viernes, haciendo todo victorias. Pues si venía, bueno, era su primera competición después de haber perdido la exención, ¿no? Antes Julen no tiraba ni pools ni preliminares porque estaba entre los 16 primeros de ranking FIE. Con un poco el descalabro ese de Doha, sobre todo porque, como decíamos, el ranking FIE es defender puntos, pues desde hacer segundo a hacer 64, pues claro, fue un descalabro de puntos tremendo. Pues perdió la exención, es cierto que hizo muy buena pool, por lo tanto no tiró esa preliminar, llegaba más fresco que a priori sus compañeros, pero es cierto que pierde con Tulen, con quien ya perdió en Cali, o sea, lo que decías, ya tienen historia estos dos tiradores, y la verdad es que yo lo que vi fue bastante falta de intensidad. No sé si vosotros lo visteis, porque no vi nada de esa movilidad de pies, ¿no? Esa movilidad de pies tan de Julen, y se vio muy sorprendido siempre por el holandés. O sea, incluso cuando Julen le llevaba a final de pista, hacía ataques muy previsibles. No sé, le faltó un poco de chispa al español. El que sí que dejó mejor sensación fue Eugeni Gabaldá, al que el año pasado Santi le pinchaba diciendo que a ver cuándo conseguía resultados a nivel internacional. Pues fíjate, aquí ha sido, Mira, ¿la ves? ha Es ido que al avanzando. final pon un Santi en tu vida y te lo mejorará, ¿eh? Eres un motivador nato, ¿eh? Soy un motivo- Me lo debe todo, ya lo sabes. Todo gracias a ti. Pues fíjate, pues oye, pues Eugeni se pegó una competición buenísima, se clasificó para 64, pasó su primera directa, pero claro, se cruzó en 32 con el húngaro, con Siklosi. Dificilísimo. Y aún así 15-11 acabó perdiendo Eugeni. O sea que, pero claro, Siklosi está también en un momento muy bueno después de haber ganado el campeonato del mundo el año pasado y está tocando bastante podio desde que empezamos este 2020. Sí, pero luego
Rubén Limardo le da una buena Un buen tunda a repaso, sí. Ciclosi. Es que Rubén también Sí. estuvo muy fuerte, en esta Nada, estuvo competición. espectacular, sí. Que hacía tiempo que tampoco lo veíamos tan arriba, Rubén. Yo creo que en el 19 no tocó podio ni una sola vez. Y la verdad es que en esta competición, bueno, Rubén Limardo tiene muchas medallas, o sea, muchas medallas y mucha experiencia. Tiene los hombros muy, muy anchos, ¿eh? Y es un tipo de tirador de estos de experiencia que en un momento determinado te puede hacer lo que nos hizo en Vancouver. No sé, absolutamente. Y además, bueno, yo creo que también hay que saber, ¿no? Tirar las batallas. Limardo con los puntos del Panamericano y demás está ya clasificadísimo, ¿no? Yo creo que con esto ya cierra el, el periodo olímpico. Ya seguramente le veremos tirar en las competiciones que quedan, pero ya está pensando lo que decía Santi. Es un tirador que ya está pensando en Tokio y en hacerlo lo mejor posible y revalidar, intentará llegar otra vez a las medallas, ¿no? Es un tirador que es de esos tiradores, a mí me recuerda mucho a Max Heinzer, es de esos tiradores que físicamente son espectaculares, ¿no? Es una esgrima muy física, muy movida, muy desestructurada a nivel de colocación, pero, ostras, que tiene como, ves que tiene como una pantalla delante de él, ¿no? Que saca una parada de cualquier sitio, saca un ataque profundo en cualquier momento. Son tiradores muy, muy, muy físicos que, oye, si el físico acompaña, son peligrosos siempre. Ahora, cuando hay alguna lesión o cuando no tienen esa confianza en su físico, son tiradores que quizás los recursos que dan la técnica y todos estos elementos quizás no funcionan tan bien en ellos como en otros tiradores. Sin duda. Y por equipos, ¿qué pasó ahí? Porque ahí importantísimo como buena Copa del Mundo y sabiendo que los equipos es lo primero que clasifica, ¿cuál fue la posición de los diferentes equipos? ¿Cómo cambió el cuadro para Tokio? Pues mira, gana Corea, que si alguien pues siguió el streaming y demás, a pesar de que era malísimo, por cierto, tengo que decir, eh, la organización de Canadá fue bastante mala. De hecho, en los comentarios del streaming la gente estaba trinando, ¿no? Entre que no se veía nada, no había ninguna señalización de quién estaba tirando. Pues se hizo muy complicado, sobre todo seguir los equipos en una pista en concreto que no se veía y que justo fue en la que tiró España. Pero sí que pudimos ver a Corea bien. Una Corea que para quien viese el streaming, cada salto que ganaba, y los ganó todos, salían los tiradores y el entrenador corriendo por la pista celebrando porque sabían lo importante que era para sus tiradores y para el equipo, ¿no? Meterse en esa final y en esos puntos. Y la verdad es que con esto, Corea se mete, ahora mismo está clasificada como primero de Asia. Le quita el puesto a China, si no me equivoco, estaba China clasificada, pero, pero el grandísimo resultado de Corea, la verdad es que le da la plaza con toda la ley, además. O sea, ganó todos sus asaltos. Cierto que con algunas dificultades, algunos, ¿no? Gana 2 por la mínima, pero gran competición de los coreanos que a lo mejor hicieron esa medalla que buscaba Park individual, pues la tuvo en los equipos. Y España que nos dio la buena noticia de pasar ese talón de 16 ganando a Suiza, que hasta ahora era el segundo clasificado por equipos. No sé cómo ha dejado a Suiza este mal resultado de caer en 16 en el tablón de Tokio. Pues no le ha cambiado mucho a Suiza, sigue tercera. Antes creo que iba Segunda, segunda. sí. Eh, pues es cierto que se deja puntos, pero no peligra, digamos. En principio no peligra porque está la marca europea, la marca Hungría, que tiene 229 puntos y Suiza tiene 267. O sea, los suizos lo han hecho suficientemente bien estos meses como para ahora no tener miedo, ¿no?, de perder esa plaza. Pero la verdad es que es un batacazo y una alegría para los españoles, ¿no? Que luego no fueron capaces de ganar el tablón por detrás y pierden con Rusia en un asalto que, bueno, poco pudieron hacer, la verdad.
venían bastante enchufados los rusos después de haber perdido en su tablón. Y después con Estados Unidos, que fue por la mínima. Una pena también. Este fin de semana ha sido todo por la mínima para los españoles y es una pena. Muy bien, pues nada, vamos a aterrizar en Barcelona y a explicar un poco qué es lo que pasó ahí este último fin de semana. Pues vamos a ello. Empezamos con el individual, ¿no? Que vivimos de forma tan apasionante y que en el que no vimos a las favoritas, ¿no? Llegar tan alto. A lo mejor esperábamos ver nombres como Mara Navarria, como Vivian Kong, que había sido la ganadora del Ciudad de Barcelona el año anterior, Molhausen, que lleva también como una de las favoritas, o Popescu, ¿no? Que llevaba dos competiciones, 2 o 3 competiciones, haciendo un resultadazo. Y en esta pinchó. Es cierto que seguramente sea una de esas tiradoras que ya esté pensando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Primera de ranking olímpico y con mucha diferencia. Eso que nos decía Leo Basser, ¿no? Es su entrenador, que lo pudimos entrevistar allí para los micros de la liga. Y lo que nos comentaba cuando hablamos cuando nos decía que le entrenaba a Natalie Mulhausen, que para ella esto era una competición, digamos, de camino, una competición para llegar o para preparar las Olimpiadas. Sí, el trámite, hay que ver que también las temporadas son bastante largas y ahora concentrar todas estas competiciones en un periodo tan corto, ¿no? Que va desde cuando empezó la clasificación olímpica en enero, ¿puede ser? En abril, En abril hasta ahora, hasta finales de abril, ¿no? Un año entero. Sí, termina el 4 de abril concretamente. Y luego ya vendrían los preolímpicos y demás. Sí, eso lo que hace es que las competiciones se vayan viendo los picos y los picos altos y los picos bajos, que bueno, que los tiene todo deportista. Hay que decir que es imposible mantener un nivelazo constante durante toda la temporada y de ahí que vayamos viendo esas buenas competiciones y a priori no tan buenas. Pero también hay que ver cuáles son los objetivos que se marca cada tirador y bueno, y saber en qué momento de la planificación o de la temporada se encuentra para poder decir, ostras, pues esta competición a priori que tenía que ganar, pues no la ha ganado, pero le da igual, o todo lo contrario, ostras, esta competición que a priori no importaba nada, la ha ganado. Entonces, deberíamos, que nunca lo sabremos, nunca llegaremos a saberlo, pero deberíamos saber qué objetivos se marcan para cada competición y si se han cumplido o no. Claro, mira, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver a Ana María Popescu pasando por delante nuestro, por el set de periodismo, cuando fue eliminada en 32 por Legis, la que después ganaría la competición. Y se la veía súper tranquila. O sea, estaba, yo creo que seguramente pues con esto en la mente, que realmente esto no es una competición objetivo. Todo y que, como siempre decimos, hay tiradoras y tiradores que les encanta ganar y lo que quieren es ganar. Por tanto, Hombre, sí, no, a nadie le nadie gusta va a perder y perder, por menos en este supuesto. nivel. Sí, sí, sin duda. Nadie va a perder, pero bueno, también tienes que saber en qué momento te encuentras y que hay derrotas que no son tan derrotas y hay victorias que, bueno, que tampoco te salvan de nada. Aquí la nota, que ya lo dejamos en el streaming que hicimos para la Federación Española, ¿no? Pero el asaltazo que cualquier seguidor y cualquier amante de la esgrima tiene que ver es el de Andrew Shina con Mackinnon, la rusa contra la canadiense, que este es un asaltazo, vamos, para sufrir y disfrutar 100%. Que hubo más que esto, ¿eh? Y luego comentamos por equipos, porque en equipos hubo un par de ellos también, ¿no? Pero este fue de los más emocionantes que pudimos vivir en la jornada del sábado, de 64 a final. Sí, ya te lo comenté, Willy Mackinnon, la tiradora canadiense, me acuerdo que hace 4 años consiguió la clasificación olímpica matemática en el Ciudad de Barcelona. Tendrías que haber visto cuando se coló en final, en el tablón de final de 8, los gritos que pegaba Mackinnon por esa clasificación, que era la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos. Sí, sí, es verdad, lo comentaste después. O sea, que brutal, Mackinnon. Y ahí sí que es verdad que Kang, pues, que hizo
semifinal en esta competición, que no es la primera vez que lo hace, la dejó por el camino. Así que una Copa del Mundo femenina llena de sorpresas, lo cual también es habitual, con lo cual no sé si llama la sorpresa, pero sí que es cierto que hay movilidad en ese ranking, a pesar de que Popescu seguramente desde principios del 2020 ha estado monopolizando un poquito más medallas de plata y oro, pero en general hay mucha movilidad en la espada femenina. Sí, aunque en el ranking olímpico la verdad es que han cambiado más precisamente esa competición por equipos que la individual. La individual, las plazas que estaban se consolidan, ¿no? Popescu pues ya consolidada, creo que está matemáticamente ya dentro de Tokio. Vivian Kong también consolida esa plaza. Y lo que más cambió fueron los equipos que han cambiado, o sea, realmente lo que se ha movido de las plazas de Tokio ha sido por los equipos, no tanto por individual, que más o menos se consolida, ¿no? Porque hay bastante distancia y si no hay bastante distancia, pues siempre están bastante separadas esas plazas, es decir, no hay dos plazas muy juntas que se puedan quitar, ni nada. Entonces, los equipos de donde más se jugó y se notó, ¿no? Bueno, es que además con muchísima sorpresa en la competición por equipos, con teóricamente cruces que a priori podrían ser fáciles, y eso, tan cerca están los países en ese clasificatorio para Tokio que cualquier error de un equipo en una salida precipitada de la competición hace que rápidamente puedas caer de un séptimo a un noveno puesto o un décimo puesto. O ahora nos explicarás cómo quedó el tablón con Estados Unidos y con Canadá. O sea, porque ya también ese juego de las posiciones por continente también hacen que de repente alguien que está en un octavo puesto ocupando una segunda plaza europea, de repente pierde la plaza aún estando octavo. Bueno, ahora nos explicas un poco cómo ha quedado la competición, ¿no? Si os parece, hablamos un poquito de la competición por equipos. Bueno, vimos a Corea con esa, la verdad, equipazo el de Corea. Hizo una competición espectacular. Veníamos del individual que Kang había hecho un tercer puesto, precisamente una Kang accidentada, ¿no? Lo vimos el sábado, que se dio un golpe con la careta y que tuvo un corte bastante profundo en el labio, ¿no? En la parte superior del labio. Y aún así sacó coraje como para hacer una medalla de bronce en el individual y ganar con sus compañeras el por equipos en una final asiática. Eso es, sí, sí. Además contra China, con la que se habían enfrentado ya en competiciones anteriores, y sí que es verdad que Corea había también ganado a China, pero China salía de uno, o sea, China salía como favorita, teniendo en cuenta que es este equipo de espada femenina, que ahora ya sabemos, entrenado por un francés, ¿no? Por el ex entrenador francés, que de alguna manera venía aquí un poco a revalidar esa primera posición que seguramente estará manteniendo porque hubieron muchos países que estaban arriba y que se quedaron por el camino. Sí, sí, China se consolida como primera de ranking y no tiene pinta de que vaya a dejar de serlo, la verdad. Con estos resultados es cierto que no gana, pero es que tampoco le hace falta. Con los puntos de ese segunda posición es que sigue sumando porque la segunda en ese ranking olímpico es Rusia, que vamos, pincha dentro de lo que para Rusia es pinchar, que es queda cuarta después de que le pasase por encima es en 8, o sea, perdón, en semifinales. Fue China, ¿no? China, ¿China o China. Corea? China. Y luego en el tercer y cuarto puesto pierde con Estados Unidos, que ahí se notó muchísimo a qué iba, ¿no? Que cada equipo. Estados Unidos iba a sumar y se le vio bastante más animada a Estados Unidos en ese tercer y cuarto puesto que en la semifinal, ¿no? Que en cuanto vieron que se le iba al asalto, casi que lo dejaron ir para reservar fuerzas para ese tercer y cuarto puesto. Bueno, de hecho sacaron a Kolobova en las semis y en el tercer y cuarto puesto, si recuerdo bien, no tiró Kolobova en todo el asalto. No tiró, pues lo que decíamos, no sabemos si era por no forzar la máquina, porque le veíamos con molestias físicas en la rodilla, o simplemente porque a lo mejor dijeron, pues mira, no es nuestro día, no vamos a forzar más, nos valen estos puntos, pero la verdad es que conociendo a Rusia no creo que le gustase verse perder de esa forma, sobre todo en el tercer y cuarto puesto. Pues ahí los dos asaltos interesantes donde vibramos muchísimo en el Ciudad de Barcelona fue, por un lado, la eliminación de Italia por Hong Kong, que fue totalmente inesperado.
y realmente en un cierre que ni siquiera hacía Biancón, que se estaba enfrentando una componente del equipo hongkonés y en el otro lado tampoco estaba Mara Navarria. Creo que era Isolda la que cerraba por el equipo italiano, no sé si Isolda o Clerici. Clerici fue, ¿no? Clerici que cuando terminó el asalto se fue Se largó por de la patas. sala principal. Sí que es verdad, sí que es verdad. Pero vamos, un golpe al equipo italiano que no se lo esperaba en absoluto contra un equipo hongkonés que incluso España lo puso contra las cuerdas en la eliminatoria anterior. Sí que es verdad que la distancia de puntos al final fue más amplia, pero hasta el último tiempo España tenía posibilidades de eliminar a Hong Kong y irse al cruce con Italia. Pero bueno, pues mira, Italia se quedó fuera y otro asaltazo brutal, el Francia-China. Ese fue espectacular. 3 tocados en 7 segundos. Y nos preguntaba el periodista Guillermo de la liga, nos decía, oye, ¿esto es posible en 7 segundos? Y yo le iba diciendo, bueno, es muy complicado, no hay nada imposible, pero es muy complicado. Y la china, la Zhu, la que cerraba, tocado. Quedan 5 segundos. Luego hizo un tocado en 1 segundo. Y luego ya el último tocado a falta de 2 segundos fue espectacular. Irse a la prioridad fue un momento increíble. De aquellos que vimos un par o tres de ellos en la ciudad de Barcelona, en el cual la gente de la grada se bajó a pie de pista a ver el asalto lo más cerca posible. Todo lo que la valla exterior permitía. Es lo que decía antes, ¿no? O sea, es que había silencio total. Alguien podría imaginarse, ¿no? Mucho jaleo. Pues en ese momento, excepto las integrantes del equipo, ¿no? Que animaban, pero incluso en ese momento, esos últimos segundos era silencio, esa tensión, hasta que metió el séptimo tocado, era de su parcial Zhu. Y ahí sí que explotó todo, ¿no? Todo el mundo no se lo podían creer, es que faltaban 3 segundos. Pero la verdad es que si lo paramos a analizar fríamente, lo cierto es que Mayo, que era la que cerraba el equipo francés, en este caso Vitalis no cerró, tampoco hizo su papel de sumar puntos en ese penúltimo parcial, pero no le llegaba mal el asalto, ¿no? A Francia, 28-27 abajo, pero perfectamente posible. Empezó muy bien la francesa, metió 7 tocados en su parcial, pero en el momento de la verdad, que eran esos últimos segundos en los que tienes que aguantar y tienes que irte para atrás, obviamente, pero presionando, la presión se le quedó por el camino. Al final, lo único que hacía era irse para atrás corriendo sin pensar que lo que tenía que era evitar que terminara el ataque, eso, ¿no? Entonces, vimos un final muy apasionante y en el que Su no tuvo ningún miedo de tocar, ¿no? Hay veces que pierden el tiempo, pues la China no lo hizo y metió a su equipo en esas semifinales. Espectacular el asalto, yo creo que merece la pena, mira, no es porque lo retransmitiésemos nosotros, pero creo que merece la pena recuperar esas imágenes y escucharnos a nosotros gritando. Es que incluso el propio Guillermo también se ponía de pie, ¿te acuerdas? O sea, porque tío, nos Sí, levantábamos de vez en cuando para vivir un poco más lo que sucedía en la pista, pero es que incluso Guillermo venía detrás y se ponía a seguirnos y al nivel de intensidad de vivir lo que sucede en la pista al mismo nivel. O sea que, y por lo menos yo creo que este merece la pena verlo por la intensidad y 3 tocados en 7 segundos. Esto hay que verlo, esto hay que verlo. sí, absolutamente. Muy bien, chicos. Oye, pues si os parece, cerramos el capítulo aquí. Bueno, si queréis os digo cómo queda el ranking olímpico por equipos de la espada femenina, porque aquí sí que se ha movido bastante y cosas interesantes, ¿eh? Pues dale, vamos a actualizar a la gente en cómo está ese ranking olímpico en espada femenina. Pues seguramente, bueno, los equipos de los que hablábamos en el streaming, ¿quién era? Francia, Ucrania y Canadá, ¿no? Eran las plazas que se podían mover dependiendo de lo que pasara en esa competición. Pues seguramente los franceses estén acordando mucho de las italianas. Las italianas ya están clasificadas para Tokio, en principio matemáticamente ya no se juegan nada, pero pierden la plaza dentro de las 4 primeras y la coge Estados Unidos, que es de lo que hablábamos en el streaming, ¿no? Correcto. Y esa plaza que libera Estados Unidos se va a Canadá y se pierde la segunda plaza europea, esa que estaba colgada y que tenía Ucrania, pues se pierde. Ahora ya solo está Estonia e Italia clasificadas a la espera de que Egipto no cruce esa frontera de los 16 puntos, porque si no Estonia se queda fuera. ¿Y Egipto a cuántos puntos está? Egipto está a un puntito de la línea de los 16. O sea, va a ser súper interesante lo que vayamos a ver en la próxima Copa del Mundo. No sé cuándo es, no sé cuándo toca, ni dónde es, pero va a ser intensísimo.
Sí, es que se puede mover todo, una locura, ¿no? Es algo increíble. Lo mismo, bueno, algo parecido también ha pasado en la espada masculina, en el que Corea, si no me equivoco, antes estaba en esos 4 primeros y se cae y le quita la plaza a China, ¿no? Que en un principio estaba metida. También estamos esperando que Egipto no caiga de esa línea 16 en la espada masculina, que está a pues prácticamente 7 puntos. 7 puntos está de caerse de la línea 16, o sea que en las próximas 2 competiciones podemos ver mucho cambio en este ranking de equipos. Increíble, ¿eh? Todo dependiendo de, bueno, todo dependiendo en espada masculina y femenina de lo que haga Egipto, que es un equipo que está el 17 o el 15, o sea que está por debajo de los 13 mejores equipos del mundo y plazas de arriba dependiendo de ellos. Ostras, va a ser muy intenso esto. Pues sí, además que decíamos que Estonia en la espada femenina es un equipazo y se puede quedar fuera solo porque Egipto haga un 32 o un 16, ¿no? Entonces veremos cómo se mueve eso y de quién al final depende esa plaza olímpica. Genial. Muy bien, pues seguiremos atentos a las competiciones. Ya sabéis que tenemos un extra ball de competición los miércoles cada vez que hay muchas competiciones en juego un fin de semana para poder liberar el episodio habitual de contenido. Y nada, hasta aquí este episodio extra ball de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en nuestra página web en llamadapista.com/contacto y tenemos un grupo en Telegram, hemos hablado de él, la gente interactúa, nosotros también interactuamos, todos hablamos en ese canal de comunicación en el que nos encontramos amantes de la esgrima y por supuesto si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos este viernes en episodio regular. Hasta entonces. Adiós. Adiós. ¿Estás todavía ahí, Santi? No sé, me ha pillado que no sé qué decir tampoco. Y como estáis ahí tan puestos, pues no quería interrumpir con mi spam de valor. No, es que, claro, después del fin de semana piensa que este cálculo y tal de equipos lo hemos hecho durante todo el fin de semana. Entonces, yo creo que Maribel y yo lo llevamos fresco, ¿no, Maribel? Lo llevamos fresco todo esto. Claro. Y además ya hay feeling. No te queremos dar de lado, Santi, pero... Me estáis boicoteando. No te queremos dar de alto, pero hay un botón aquí en el Zencaster que pone kick, que quiere decir patada, igual... Ya vendré ya. No, yo soy paciente. No tengo ningún tipo Santi, de sin ti no somos nada. No, capítulo de 1 hora, estoy viendo, hemos cascado un capítulo de 90 minutos, chavales. Joder. Sí, sobre todo yo que he aportado mucho. Oye tú, que me tengo que ir, que mi mujer ya me quiere llamar. Apa. Molt bé. Venga, chicos, hablamos. Chao. Hasta luego, chao. Adiós.